Hoy, en el fútbol moderno, Cristiano Ronaldo es el ejemplo perfecto de disciplina, entrenamientos agotadores, dieta impecable y enfoque absoluto dentro y fuera de la cancha. Pero ¿qué tal si les digo que existió un jugador que hizo exactamente lo contrario y aún así fue mucho mejor? Uno de los más grandes genios en la historia del fútbol ignoraba la lógica de los entrenamientos. Mientras todos buscaban fórmulas ya hechas, él andaba en el carnaval o durmiendo hasta tarde y aún así brillaba como nadie. Romario, el bajito goleador, no solo desafió las reglas del juego, las reescribió. Sin seguir rutinas rigurosas ni preocuparse por agradar a los técnicos, transformó su talento natural y una confianza inquebrantable en armas letales. A fin de cuentas, ¿quién necesita entrenar cuando se tiene la sangre fría para decidir partidos y una genialidad que trasciende cualquier método? No era solo un jugador, era un provocador, un maestro en hacer que lo improbable pareciera simple. Y aquí viene la pregunta que nadie puede responder. ¿Cómo alguien que parecía tan ajeno a las exigencias del fútbol profesional se convirtió en uno de los más grandes de la historia? Más de 1000 goles, una Copa del Mundo cargada en la espalda y actuaciones que marcaron a generaciones. Hizo todo esto de una forma tan única que dejó a los críticos sin palabras y a los aficionados sin aliento. Mientras que Cristiano Ronaldo es símbolo de esfuerzo extremo, Romario es la prueba viviente de que el talento puro, cuando se canaliza bien, puede cambiar el juego. ¿Pero sería solo talento? ¿O Romario sabía algo que el resto del mundo aún no entendía? Prepárense para entrar en la mente del genio que rechazaba los entrenamientos y respondía a las críticas con goles. Este es el Romario que no solo jugaba al fútbol, hacía magia. Romario no era solo un jugador más, era una fuerza de la naturaleza. En 1994, incluso antes de que la Copa del Mundo comenzara, el bajito hizo lo que pocos se atreverían a hacer. Prometió que llevaría a Brasil al título. ¿Y lo más impresionante? Lo cumplió. Su confianza era tan inquebrantable como su capacidad de decidir partidos con solo un toque. No era arrogancia, era la seguridad en sí mismo de quien sabía exactamente lo que podía entregar en la cancha, y en su caso, eso significaba goles, muchos goles. El delantero entendía que ser líder iba más allá de las palabras. Dentro de la cancha asumía la responsabilidad con una tranquilidad asombrosa. Parecía que cada pase, regate o definición venía cargado de un sentido del deber casi heroico. Durante la Copa del Mundo de 1994, Romario fue el tipo que marcó la diferencia en los momentos más cruciales. Contra Suecia, por ejemplo, su gol salvador demostró que no solo hablaba, sino que cumplía. Con él en la cancha, Brasil no solo tenía un goleador, sino un líder. ¿Pero qué alimentaba esa confianza? Tal vez haya sido el talento natural que siempre lo acompañó. Desde que era un niño en los suburbios de Río, ya sabía que tenía algo especial. Era como si viera el juego en una dimensión que los demás no veían. Y eso no era solo percepción, era ejecución. Romario podía convertir cualquier espacio en una oportunidad de gol. No es casualidad que haya alcanzado la marca de más de 1000 goles en su carrera, y quien ve toda esa confianza a veces olvida el peso que conllevaba. Romario cargaba sobre sus hombros el sueño de millones de brasileños. En cada partido, en cada tiro, sabía que las expectativas de todo un país dependían de su desempeño. Pero en lugar de dejarse aplastar por la presión, parecía alimentarse de ella. Como un director de orquesta en un espectáculo de carnaval, orquestaba su actuación con soltura y precisión, y el escenario siempre era suyo. Detrás de esa confianza inquebrantable había un detalle que intrigaba a todos: su peculiar forma de afrontar los entrenamientos. Mientras muchos jugadores destacaban por su incansable dedicación a los entrenamientos, Romario tenía un enfoque muy diferente, y ahí es donde empezamos a entender el verdadero enigma detrás de este genio del fútbol. Romario era una excepción en casi todo, y eso incluía su enfoque hacia los entrenamientos. Mientras la mayoría de los jugadores sudaban horas y horas en la cancha para mejorar su rendimiento, él afirmaba sin pudor: «Yo entreno jugando». Para el bajito, su talento natural era suficiente para resolver dentro de la cancha. ¿Entrenar como los demás? Eso era para quien lo necesitaba. Confiaba tanto en su técnica y lectura de juego que prescindía de la rutina tradicional, lo que lo convertía en un enigma para técnicos y adversarios.
Era común verlo llegar tarde o incluso escaparse de algunas sesiones. Johan Cruyff, su entrenador en el Barcelona, lo puede decir. A pesar de ello, cuando la pelota rodaba, Romario era un espectáculo aparte. En los entrenamientos podía parecer desinteresado, pero en día de partido, convertía cada oportunidad en una oportunidad para demostrar por qué era único. La precisión, el instinto y la calma a la hora de definir no provenían de repeticiones exhaustivas, sino de algo que parecía estar arraigado en él. Algunos lo llamaban irresponsabilidad, otros genialidad, y lo cierto es que desafiaba todo lo que se entendía sobre disciplina en el fútbol. Para Romario, lo importante era la confianza en sí mismo y la capacidad de decidir en los momentos oportunos. Sabía que al final lo que contaba no era cuánto entrenabas, sino lo que hacías cuando realmente importaba. Así fue como destacó no solo en el Barcelona, sino también en el PSV y en otros clubes, acumulando premios y una infinidad de goles. Pero su enfoque no estaba exento de polémica. Romario dividía opiniones. Mientras que técnicos como Cruyff admiraban su talento, también enfrentaban desafíos para lidiar con su estilo. Era como ese alumno brillante que no sigue las reglas del aula, pero que al final entrega el mejor proyecto. Esa relación complicada con los entrenamientos demostraba que Romario era más que un jugador. Era un fenómeno que redefinía lo que significaba ser un goleador de élite. Y aún con las críticas sobre su falta de disciplina, Romario seguía siendo el jugador que todos querían ver. Era imposible ignorar el impacto de alguien que equilibraba como nadie su libertad personal con la responsabilidad de brillar en la cancha. Al fin y al cabo, el estilo de vida extravagante del astro era otra pieza fundamental en el rompecabezas que explicaba su genialidad. Romario era un jugador diferente en todos los sentidos, y su estilo de vida fuera de la cancha lo comprobaba. Conocido por sus escapadas nocturnas y su pasión por el carnaval, el bajito nunca escondió que le gustaba echar fiesta. Sin embargo, lo que fascinaba a todos era su capacidad de brillar en la cancha, incluso después de intensas noches de fiesta. Mientras otros sucumbían al desgaste, Romario entraba a la cancha como si nada hubiera pasado y ¡pum!, metía goles. Él decía que sabía exactamente lo que su cuerpo necesitaba y a lo mejor tenía razón. Para él, el equilibrio entre la fiesta y el trabajo era esencial. Muchos se preguntaban cómo alguien podía tener un estilo de vida tan relajado y aún así dominar los partidos con tanta facilidad. Pero, para Romario, vivir intensamente era parte de la fórmula del éxito. Él no era solo un jugador, era una figura que iba más allá del deporte, un ícono que representaba la idea del talento natural. Su extraordinario desempeño en el Barcelona y en el PSV demostraba que no eran solo palabras. Johan Cruyff, uno de los mejores técnicos de todos los tiempos, a menudo se debatía entre la admiración y la perplejidad con el comportamiento del crack. A pesar de eso, el técnico sabía que, cuando Romario estaba en la cancha, el espectáculo estaba garantizado. Era como si las noches de fiesta fueran solo una pieza más en la maquinaria que lo convertía en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Los críticos decían que era un mal ejemplo, un jugador que no se tomaba el fútbol en serio. Pero a Romario nunca le importó. Él respondía a las críticas con goles, muchos goles, y con títulos que callaban cualquier duda. En el Mundial de 1994, le mostró al mundo que era posible ser el mejor en la cancha sin dejar de ser el rey de la fiesta. Para Romario, disciplina no era sobre rutina, sino sobre saber responder cuando más importaba. Y tal vez esa sea la mayor lección de su carrera. Vivir intensamente no significa renunciar a la excelencia. Romario fue la prueba de que no existe un solo camino para el éxito. Mientras muchos seguían las reglas, él creaba las suyas. Y eso solo aumentaba su atractivo, convirtiéndolo en una verdadera leyenda del fútbol mundial. Pero su historia no termina aquí. Su trayectoria lo llevó a brillar en escenarios internacionales, alcanzando una fama que pocos logran. Cuando Romario dejó Brasil para jugar en el PSV, en Holanda, el mundo empezó a entender la magnitud de su genialidad. En Eindhoven no solo marcó goles, se convirtió en el corazón del equipo. Fueron años brillantes, con dribles desconcertantes y una frialdad impresionante al definir.
Su paso por el club consolidó su reputación de goleador nato y preparó el terreno para su siguiente aventura, el Barcelona, donde brillaría aún más intensamente. En el equipo catalán, bajo el mando del legendario Johan Cruyff, Romario alcanzó un nuevo nivel. Encajó perfecto en el Dream Team, llevando el fútbol a un nivel artístico. Sus goles y jugadas en el Camp Nou eran un espectáculo aparte. Cada toque parecía pensado con la precisión de un director de orquesta. En 1994, su talento fue coronado con el premio al mejor jugador del mundo por la FIFA, un reconocimiento que pocos alcanzan, pero que parecía inevitable para alguien como él. ¿Y cómo olvidar los más de 1000 goles que marcó a lo largo de su carrera? Pocos jugadores en la historia pueden presumir de tal hazaña. Esos números no eran solo estadísticas, eran prueba de su eficiencia. Con cada gol, llevaba consigo la esencia del fútbol brasileño, esparciendo su magia por donde pasaba. Romario era más que un goleador, era un símbolo de un estilo de juego apasionante, que combinaba talento natural, audacia y amor por el arte del fútbol. Pero la fama no llegó sin desafíos. A medida que brillaba en los escenarios más grandes, Romario también enfrentaba la presión de ser una estrella global. En cada club, en cada país, cargaba con las expectativas de fanáticos y técnicos que esperaban nada menos que la perfección, y la cumplía. Con la camiseta de la Seleção, especialmente en el Mundial de 1994, demostró que podía brillar en cualquier escenario, llevando a Brasil a la gloria máxima. Su impacto trascendió fronteras, consolidando su lugar como uno de los más grandes en la historia del deporte. Pero incluso con todo el éxito, Romario nunca se alejó de quien realmente era, un jugador que convertía el fútbol en un espectáculo único. Claro, no todos eran fanáticos de sus métodos o estilo de vida, pero lo que nadie podía negar era su capacidad de superar las críticas y las dudas. Al final, la respuesta de Romario siempre llegaba donde más importaba, dentro de la cancha. Desde el inicio de su carrera, Romario fue blanco de críticas. Su enfoque en los entrenamientos, su vida nocturna e incluso su personalidad directa lo convertían en un blanco fácil para los detractores. Muchos decían que no tenía la disciplina suficiente para convertirse en uno de los grandes. Pero a cada crítica, el bajito respondía con lo que mejor sabía hacer: goles. Romario parecía alimentarse de las dudas de los demás, transformando cada comentario negativo en combustible para superarse. En el PSV, donde empezó a brillar en Europa, y en el Barcelona, donde encantó al mundo, escuchó de técnicos, periodistas y hasta compañeros de equipo que necesitaba cambiar. Johan Cruyff, a pesar de ser su admirador, también era uno de sus críticos. Pero en vez de intentar amoldarse a lo que esperaban de él, Romario le apostaba el doble a lo que creía: talento natural y confianza inquebrantable. ¿El resultado? Goleos, títulos y momentos inolvidables que marcaron al fútbol. Y la selección brasileña no fue la excepción. Antes del Mundial de 1994, muchos dudaban si sería capaz de liderar a Brasil en un torneo tan importante. Su respuesta fue contundente. Con goles decisivos y actuaciones memorables, llevó al equipo hacia el tetracampeonato, callando cualquier duda sobre su capacidad para brillar bajo presión. Las críticas que antes lo perseguían, ahora parecían solo hacer eco de su grandeza. Después de todo, ya no había forma de ignorar su impacto. El estilo de Romario siempre fue controversial. Para algunos era un genio, para otros un enigma difícil de descifrar. Pero al final de cuentas, lo que importaba era su entrega en la cancha. Mientras muchos trataban de encasillarlo, él seguía rompiendo las reglas y redefiniendo lo que significaba ser un futbolista de élite. Cada gol era un recordatorio de que el fútbol, en el fondo, se trata de quien decide, y Romario decidía como pocos. Y es esa mezcla de confianza, talento y audacia lo que convirtió a Romario en uno de los mejores jugadores de la historia. Demostró que no hay una sola fórmula para el éxito y que hasta las críticas más duras se pueden superar con resultados. Su trayectoria es una prueba de que en el fútbol lo que realmente importa no es lo que dicen de ti, sino lo que haces cuando tienes el balón en los pies. Y así, su leyenda sigue inspirando a generaciones. Romario le mostró al mundo que el talento natural y la confianza pueden desafiar cualquier lógica en el fútbol. Pero si te pareció increíble esta historia, espera a ver nuestro video sobre el único fenómeno que existió
Ronaldo, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y comentar qué te pareció esta trayectoria. Queremos saber, para ti, Romario o Ronaldo, ¿quién es el mejor? No olvides compartir y seguir con nosotros para más historias épicas del fútbol.